Bienvenido a Umbrella Legacy. Popocarimo, una bomba creada por la división farmacéutica del conglomerado Tricel, fue un experimento de modificación genética y administración del parásito de las plagas mejoradas sobre un sujeto de prueba animal. Su nombre viene del idioma suajili y significa murciélago generoso. El origen de esta bomba data de alrededor de entre los años 2007 y principios de 2009, luego de que Tricel recibiera a finales del 2006 todos los datos de los especímenes del parásito de la plaga recolectados por Albert Wesker después del incidente en España con el grupo religioso y bioterrorista de los Iluminados, lo que dio inicio a la investigación de desarrollo y mejoramiento del parásito de las plagas encabezado por Ricardo Irving, un brillante investigador y comerciante de bioarmas en el mercado negro a nivel mundial, quien usaba como fachada ante el mundo su cargo de director de la refinería de petróleo en Quilluyu, en la división de desarrollo de recursos naturales de Tricel. La criatura se creó con el objetivo de producir una bomba eficaz tanto en aire como en tierra, y para esto se partió tomando como sujeto base a un murciélago, cuya especie exacta se desconoce, al cual le fue implantado un parásito de la plaga mejorada desarrollado por Irving y los investigadores de Tricel. Posteriormente fue sometido a una remodelación genética que fue posible gracias a las propiedades mutagénicas del parásito. Físicamente conservaba gran parte de la apariencia de un murciélago, solo que de proporciones enormes, y poseía dos pares de grandes alas. Su cabeza presentó una deformidad en su mandíbula inferior, la que podía abrir de forma anormal, además desarrolló en esta unos colmillos alargados y múltiples hileras de dientes. Finalmente, y como principal característica, tenía al parásito de la plaga expuesto en su cuerpo, pareciendo una gran cola flexible. Este parásito se fijó en la parte inferior de la columna vertebral del sujeto base al momento de su creación, emergiendo desde su cadera y alcanzando un tamaño mayor que el cuerpo del murciélago. Destaca en particular que tenía una apariencia similar a la de una oruga, presentando un cuerpo segmentado, con patas falsas y patas verdaderas. También desarrolló un caparazón extremadamente duro en la parte superior de su cuerpo, el cual era capaz de resistir ataques directos de armas de fuego. Sin embargo, su parte inferior carecía de este y dejaba al descubierto y vulnerable a cualquier tipo de ataque al cuerpo del parásito. Dicho caparazón también se extendía por el cuerpo del murciélago, solo que en pequeñas proporciones y a modo de costras o erupciones, concentrándose más en la zona de la mandíbula inferior, la cual estaba recubierta totalmente por este. El parásito también contaba con dos pares de patas largas y acorazadas cerca de la cadera del sujeto base, además de un enorme par de mandíbulas con forma de pinza y varios apéndices en forma de tentáculos saliendo de su boca. Finalmente, este tenía la capacidad de escupir una sustancia pegajosa sobre sus víctimas para inmovilizarlas y posteriormente poder atacarlas. La capacidad de Popocarimo para cambiar rápidamente entre el suelo y el aire lo convirtió en un enemigo al que temer. Mientras se encontraba en el aire era capaz de alcanzar grandes velocidades gracias a la fuerza y envergadura de sus alas, además aprovechaba su tamaño y peso para lanzarse en picada desde lo alto para embestir a sus presas. Por otro lado, en tierra era capaz de desplazarse sobre 6 extremidades, las 4 alas con la membrana plegada y uno de los pares de patas del parásito. Gracias a esto podía moverse de forma ágil sobre las superficies irregulares del suelo, atacando con las garras de sus alas, emitiendo un chillido tan fuerte que paralizaba a sus enemigos, o saltando y tratando de aplastar a sus presas con su cuerpo. Para el 6 de marzo de 2009, un espécimen de esta bomba fue enfrentado por los agentes de la BSAA, Chris Redfield y Chiva Alomar, en el área minera de la zona autónoma de Quilluyu, mientras se encontraban tras el rastro de las actividades ilegales de Irving. Al llegar a esta zona, un Popocarimo que estaba planeado para ser vendido a un grupo de compradores americanos fue llevado por órdenes de Irving como un intento para detener a los agentes de la BSAA. Luego de enfrentarlo y debilitarlo ayudados de varias minas de proximidad que estaban en la zona, el Popocarimo chocó contra el camión que lo había transportado y cayó junto a este hasta el fondo de un acantilado, lo cual fue aprovechado por Chris y Chiva para escapar y dejar atrás a la criatura al ser recogidos por el miembro del equipo Delta de la BSAA, Dave Johnson, en un vehículo Gambit.
Para el día siguiente, el Popocarimu logró recuperarse y rastrear a Chris y Chiba hasta el laberinto de las ruinas del reino de los Endipaya, quienes tuvieron que enfrentarlo en un espacio reducido, pero al no tener suficiente armamento para combatirlo, ni las minas de proximidad con las que lograron derribarlo y debilitarlo en su enfrentamiento anterior, los dos agentes de la BSA decidieron correr hacia el templo subterráneo. Rápidamente la Bow los persiguió y al tratar de atraparlos fue aplastado hasta la muerte por un derrumbe que este mismo causó al chocar con la entrada al templo. Finalmente, y luego de los acontecimientos en la zona autónoma de Kiyuyu, la Bow Popocarimu no volvió a ser vista ni registrada en futuros incidentes debido a la caída y cierre del conglomerado Tricel. Con esto llegamos al final de este video. Si el contenido fue de tu agrado, dale like y compártelo en tus redes sociales. También recuerda suscribirte y darle clic a la campana de notificación para así estar al tanto de cuando suba nuevo contenido. Por último, no olviden seguirme en mi página de Facebook, Umbrella Legacy, para ver curiosidades, noticias y más contenido sobre la saga de Resident Evil. Soy la Reina Roja, y esto es Umbrella Legacy.